Ok. Bien, hoy vamos a tocar un tema que es bastante curioso, bastante importante. Yo les voy a ir leyendo unos versículos a los que están aquí, a los que están conectados, les voy a mostrar en pantalla. eh, y quiero que empecemos por este versículo que está en Efesios 6, del 11 al 13. Y dice así, esta es la nueva versión internacional. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ah, o sea que el diablo tiene artimañas, tiene diferentes formas de atacar. En el 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Este versículo nos aclara o expone una situación bastante importante y es reconocer que nuestras batallas no son carnales, nuestra lucha no es contra personas. Hay cosas que se mueven en lo espiritual. Hay personas que les cuesta dimensionar el mundo espiritual. Es más impresionante que lo que podríamos ver en lo natural. Entonces, es muy fuerte el, el cambio entre lo natural y lo espiritual. En lo espiritual hay cosas que tal vez si pudiéramos verla con total libertad nos asustaría, porque así como se pueden ver cosas muy buenas, espiritualmente también hay cosas muy malas. Y en este versículo, de hecho, hace mención y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces está hablando de que hay cosas de parte del enemigo muy fuertes. Y uno a veces piensa que uno puede tener una pelea en contra de alguien por su forma de pensar, porque no coincidimos, y empieza tal vez hasta una discusión o una eh, confrontación, y que nos puede llevar a incluso frases y palabras fuera de orden, y a alterar la voz y a gritar incluso, pero nuestra lucha no es contra personas. Muchas veces detrás de esas personas se están ocultando influencias espirituales que nos tratan de desviar de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, por ejemplo, para Silvia, pero a veces viene alguien, como a veces dice, es que la gente no ayuda, exacto, pero es que no es precisamente la persona, son cosas espirituales que están atrás queriendo influenciar a Silvia para desviarla, distraerla de lo que Dios quiere hacer. Entonces, estas personas, por lo general, pueden estar ocultando situaciones que las están moviendo a actuar así en contra nuestras. Lo vemos también desde el principio, en el jardín del Edén. Satanás llegó a hablar con Eva usando las armas, una de las armas muy poderosas que él tiene, que es la astucia. Astutamente vino con Eva a hablar con ella. Su táctica no fue venir y amenazar, no fue de venir y asustarla, no fue de venir y atacarla a manera de que ella se sintiera vulnerable, no, vino sutilmente y se puso a platicar con ella. Entonces, esto muestra que Eva empezó a prestar también sus oídos en este caso, a alguien que no convenía. Lo hablábamos hace un momento, a veces hay personas que pueden ser de mala influencia y uno tiene que cuidarse de toda esa mala influencia. Y no es la persona como tal, ¿verdad? Sino lo que se mueve detrás de esa persona. En este caso, pues era Satanás, era la serpiente. Curiosamente, ese. Yo creo que va, continuamente hablaba con ella, la tenía en la en el teléfono, la tenía guardada en la S de suegra, por ahí mismo, y cada vez la llamaba por teléfono. Entonces, entonces platicaba con la serpiente, platicaba con ella. Y en una de esas pláticas no vino y no le puso, no le dio chismes y ya te contar lo que hizo la jirafa la vez. No, le vino a la táctica que usó el enemigo fue sembrar una duda en el corazón de Eva. Yo lo he dicho otras veces, el golpe más fuerte que el diablo nos puede dar no es en nuestra economía, no es si nos quedamos sin trabajo, no es si nos quedamos sin dinero, no es si perdemos el dinero en una inversión, si nos estafan y nos roban, no es eso, no es si un hijo se enferma, no es si nuestro hogar se está destruyendo. La forma en que el diablo nos logra afectar, en donde
de verdad es el golpe mejor que él tiene, es en nuestra mente. Si él nos logra hacer dudar, si él nos convence de una mentira, no le importa que tengamos toda la salud del mundo, todo el dinero del mundo, a toda nuestra familia alrededor. Si ya nos convenció de una mentira, nos hizo pedazos. Y muchas veces vivimos creyendo una mentira del diablo. Crecemos creyendo una mentira del diablo. Y dirigimos nuestros pasos, nuestra vida, nuestro caminar sobre una mentira. Y en algún momento eso se va a derrumbar. En algún momento va a pasar. Porque el diablo, si hace bien un trabajo como diablo, pero también es un excelente vendedor que nos ofrece más de lo que realmente nos da y nos para cobrando más de lo que nos dijo que nos iba a costar. Entonces, en el caso de Eva, lo que hizo fue sembrar una duda y lo que el diablo hace hasta el día de hoy es la misma táctica. Él quiere convencer a Delmi de que algo, aunque ella lo vea blanco, no, eso es gris. No es negro, pero es gris. Pero yo lo veo blanco, no, es gris. Y si te logra convencer, Delmi, te hizo pedazos. Si te logra convencer que tus actitudes tienen suficiente justificación, aunque no estén bien, te hizo pedazos. Y así es el diablo, y eso fue lo que hizo con Eva. Cuando estamos siendo partícipes de una discusión, de una confrontación, esto podría ser la carnada que el enemigo está usando para podernos envolver y hacernos desviar por completo de lo que Dios tiene planeado para nosotros. A veces es una frase, a veces es una expresión y a veces es todo un pensamiento o un grupo de pensamientos en alguien que quiere generar una discusión, quiere generar una confrontación para creer esa persona que está bien. Y no es lo correcto delante de Dios. Dios, cuando estamos en medio de una discusión, tenemos que saber actuar, porque lo que el diablo busca es con esa discusión encerrarnos o llevarnos hacia un callejón en donde no vamos a tener salida y nos va a poder atacar con todas sus fuerzas. Y eso es peor, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que busca más que todo es hacernos colocar en una posición de vulnerabilidad, en donde bajamos la guardia. Y en ese momento nos ataca por completo. Y ahí sí, ya no solo es la mente, sino ya empieza, ya te convenció de algo, ya en su momento él logra encerrarnos entre sus muchas formas de atacar, ¿verdad? Lo que busca más que todo es que no es tanto que en una discusión que nos enojemos o que perdamos la paciencia, sino lo que busca es distraernos del objetivo que Dios tenía para nosotros o lo que tiene para nosotros. Lo que, por ejemplo, sucedió con Jesús. Cuando los fariseos lo confrontaban y le hacían frente y se le venían a presentar a Jesús en la oportunidad que le llevan una moneda. ¿Es bueno pagar el impuesto o no? ¿Lo debemos pagar o no? Y que Jesús dijo, a ver, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Del César. Le dijo, den al César lo que es del César y a Dios den, corresponde a Dios. Y así muchas veces los fariseos venían con Jesús a buscar una confrontación, pero lo que querían era desviar y que él cayera en una respuesta en donde quedara en evidencia ante la gente que él estaba mal. Lo mismo de lo que sucedió con la mujer que fue en adulterio, la vez pasada lo hablábamos. La ley dice que hay que matarla. ¿Qué decís tú? Si él dice que la matemos, ¿dónde está el amor que predica? Y si él dice gracias mía, y si él dice que la dejemos libre, está infringiendo la ley. La pregunta era con trampa. Es como el caso de un muchacho agarró un canario y lo llevaba vivo, lo tenía vivo así en la mano, y se acercó a un sabio con la mano aquí en la espalda. Y le dijo al sabio, tú que eres tan sabio, a ver, dime, ¿el canario que tengo en mis manos está vivo o está muerto? Entonces él dijo, si me dice que está vivo, lo aprieto. Y le digo, te equivocaste. Y si me dice que está muerto, le digo, no, mira, no eres tan sabio. Y lo dejó ir volando. La pregunta era con trampa. Entonces el sabio se le queda viendo y le dice, la vida del canario está en tus manos. Como quien dice, el que esté vivo, el que esté vivo o esté muerto, está en tus manos, es tu decisión. Esas eran las formas en que el enemigo buscaba atacar a Jesús continuamente, venir a través de los fariseos,
quererlo exponer, quererlo hacer quedar mal, pero no, Jesús siempre supo dar una respuesta. Imaginemos cuando estuvo Pedro, fíjense que hasta el diablo hasta usó a Pedro en una oportunidad. Viene Jesús y dicen, bueno, yo tengo que ir y ahí pues me van a capturar y me van a flagelar y después me van a crucificar. Y viene Pedro y le dice, ay, no, no vayas entonces. Fíjense que curiosamente Pedro viene y le dice, entonces no vayas, si eso malo te va a pasar ahí, no vayas. Si es algo lo que te va a suceder malo, perdón, si había algo denme un segundo que vinieron a buscar ahí a mi hermana. ¿Todo está bien? Sí, pues, tal vez tiene el teléfono de la hija. Sí, tal vez está desubicado, mejor traten de ubicar tal vez el teléfono de la hija o algo. Y decirle a tu mamá que llame a la hija. Ujú. Y de plano. Bueno, perdón para los que están conectados, es que vinieron a buscar a mi hermana y hay una confusión ahí. Bien, entonces, imagínense lo que sucedió con Pedro. Viene y cuando Jesús le dice que le va a pasar algo malo, Pedro le dijo, no vayas. Y Jesús le dijo, ¿sí te recuerdas esto lo que le dijo? ¿Qué le dijo? No me recuerdo si es Satanás, aleja, yo te reconozco. Apártate de mí, Satanás. Apártate. Tú no ves como ven las cosas, como Dios las ve, como Dios ve las cosas. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Me estás queriendo sacar del objetivo por el cual yo vine aquí. Porque Pedro, al parecer pareciera, al parecer, perdón, era un buen deseo, no vayas, si ahí te van a hacer eso malo, no vayas, si ahí te van a crucificar, mejor no vayas, ay, pobrecito. Pero lo que estaba diciendo Pedro realmente era queriendo sacar a Jesús de un propósito. Y entonces, muchas veces, la influencia del diablo a través de personas lo que quieren es desenfocarnos, hacernos dudar o desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Curiosamente, yo oía un mensaje de un predicador, no recuerdo ahorita el nombre, pero él decía, qué curioso, a Pedro, que le deseó el bien, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a Judas, que lo entregó, le dijo, amigo. ¿Por qué sería? Porque el que le estaba diciendo algo bueno era para desviarlo de la voluntad de Dios y el que estaba haciendo algo malo, que fue entregar a Jesús, estaba ayudando a Jesús a alcanzar el propósito que Dios tenía. Entonces es bastante curioso. Obviamente Jesús con el discernimiento y con el entendimiento completo, él sabía que habían cosas que había que cambiar, había que detener y poder hablar con autoridad y decir, un momento, apártate de mí, Satanás, tú estás desviándote y no estás viendo lo que Dios ve. Entonces, el diablo muchas veces utiliza a personas para tratar de desviarnos de lo que Dios ya ha planeado para nosotros. Esto nos enseña que no estamos obligados a pelear todas las batallas que vienen a nuestra vida. A veces uno cree que toda batalla uno la tiene que saber responder y uno tiene que tener todo conflicto, uno lo tiene que saber enfrentar y no es verdad. No todas las batallas es necesario pelearlas. Esto, esto no implica ser cobarde o no implica querer no saber qué responder, sino muchas veces es preferible mejor evitar la confrontación y saber que no todas las batallas tenemos que enfrentarlas. Muchas veces hay situaciones que aunque pareciera que tenemos que aclarar algo o que defender algo, no nos damos cuenta que solamente son estrategias del diablo para detenernos, distraernos, afectarnos o doblegarnos ante lo que él quiere. Entonces, no quiere decir que uno tiene que también evitar todo conflicto. Hay algunas situaciones en las que uno tiene que defender la verdad, uno tiene que defender una postura, pero hacerlo no movidos por la carne. Estuardo, ¿qué entenderías vos por ser movido por la carne? Con mi propio impulso, con mi propio criterio, mi propia sabiduría, sino que por lo correcto y lo que dicen. Exacto, exacto. ¿Alguien más aquí de los que están conectados? ¿Qué entendemos por ser movidos en la carne? ¿Alguien que me pudiera activar su micrófono y decirme, yo creo que ser movido en la carne es tal cosa? A ver, mi Mari, tal vez puedes activar tu micrófono y decirnos qué comprendes tú por ser movidos en la carne.
Mari, ¿estás ahí? ¿O alguien que pueda activar su micrófono? Vamos, no sean chiviados. Hola, Cuéntame. hola. Ah, mi Mari. Excelente, Mari. A Dime. ver, ¿Qué la crees tú que es pregunta actuar en era la lindo carne? que me lleva. ¿Qué es actuar en la carne? Es dejarse llevar por las pasiones, Ujú. sí, como por decir la ira. Si se supone que yo ya conozco del Señor, yo tengo que ser obediente y ser como Él, sí. En el momento que actúo movida por esta carne, por decir, yo sé que tengo. Ah, ya no te oigo, mi Mari. Te dejé de oír, mi Mari. Está mala la señal, pastor. Ah, don Luis Vega, gracias por informarme. Pero bueno, vamos a continuar. De alguna forma sí es eso, como decía Mari, cuando estos sentimientos, la ira, los celos, el orgullo, la envidia, el resentimiento, nos influencian, estamos siendo guiados o estamos permitiendo ser instrumentos del enemigo, del diablo. Entonces, la gente cuando se mueve por esos sentimientos, actúa en base a esos sentimientos y el resultado obviamente no es el correcto. Y esto es lo que sucedió con Pedro cuando le dijo, ay no, Jesús, pobrecito, ¿cómo vas a hacer, a dejar que te hagan eso? Estaba dejándose llevar por los sentimientos. Y eso es una forma que el diablo utiliza mucho en nosotros, nos quiere influenciar a través de las emociones o los sentimientos, pero nosotros, si bien Dios nos creó con emociones, con sentimientos, pero también nos creó con libre voluntad y tenemos que aprender a actuar en base a lo correcto, no a los sentimientos. Algunas veces yo lo he dicho que tenemos que antes de tomar una decisión mejor sentarnos y ya con la cabeza fría, se dice en algunos lugares, ya tomar la decisión, ver bien qué es lo que voy a hacer. Porque si me baso en una gran alegría para tomar decisiones, puede que no me vaya bien, o en una gran tristeza lo mismo, ya sea el enojo también, son malos consejeros. Entonces, cuando esos sentimientos nos están influenciando, estamos dejando que el diablo logre su objetivo. Y no es que las personas sean el enemigo, no es que una persona se vuelva el diablo como tal, sino que debemos comprender que estas personas también están batallando su propia lucha, ellos también están siendo influenciados, ellos también están siendo atacados, algunas veces están siendo movidos por sus propios sentimientos. Entonces, vemos a Jesús orar por quienes lo crucificaron, por ejemplo. Eso es otro gran ejemplo. Cuando Jesús está en la cruz, él clama al Padre y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo similar hizo Santiago, un discípulo de Jesús, cuando lo estaban apedreando, de hecho, a él lo apedrearon hasta matarlo. Y Santiago, cuando lo están apedreando, dice la Biblia que él mira hacia los cielos, ve los cielos abiertos y mira al Padre y al Hijo sentado a la diestra del Padre. Y entonces él dice, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos, en el caso de Santiago, como Jesús, estaba viendo que la batalla no era contra la gente, que no era la gente la que estaba haciendo el mal como tal, sino estaban siendo influenciados por el mal. Por eso Santiago dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Y Jesús dijo, ellos no saben lo que hacen, no se dan cuenta que están siendo instrumentos de poder en las manos del diablo. Por eso Jesús pidió por ellos. Jesús es increíble, pero Jesús hubiera podido dar una orden y hubiera venido una legión de ángeles a defender. De hecho, se lo dice en otro pasaje, ahorita no tengo el número exacto, pero viene y le dice a Pedro, ¿no te das cuenta que si yo quisiera, creo que fueron 12, yo le podía pedir al Padre que me envíe 12 legiones para que me defiendan? Fíjense que hay una parte en la Biblia en que, quiero ver, vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Un solo ángel en la Biblia relata que venció en una noche un solo ángel. Imagínate un solo ángel. En una sola noche derrotó a 185,000 asirios, soldados asirios, soldados expertos en batalla. Un solo ángel. Y Jesús, quiero ver si encuentro el versículo.
Y sí, en una sola noche, imagínate. Ujú. Sí, está en Mateo 26:53 que Jesús dice que él hubiera podido pedir 12 legiones de ángeles, 12 legiones. Ninguna legión. Y en una legión se calcula que son de 6,000 ángeles aproximadamente. 12 legiones son alrededor de 72,000 ángeles. Y Jesús dice, si yo quisiera, yo podría pedir que el Padre me enviara 12 legiones, pero con un angelito hubiera bastado. Un solo angelito venció a 185,000 soldados. Entonces no era ni siquiera necesario una sola legión. Pero Jesús se da cuenta que la batalla no era contra la gente. Él entendía claramente y lo quería dejar claro. Esteban lo llegó a comprender. Por eso dijo, no les tomes en cuenta este pecado que están cometiendo de matarme. Y de hecho lo matan apedreado. Entonces, es de comprender que el enemigo lo único que busca es cumplir su objetivo de por completo arrancarnos de la voluntad de Dios. Y en esas discusiones que vienen a nuestra vida, en confrontaciones que la gente a veces nos quiere hacer, a veces abiertamente, a veces porque piensan diferente, lo único que el enemigo quiere es distraer y detener lo que Dios quería hacer. Pero no podemos dar gusto a eso. Esto es algo que Dios espera. Por eso la Biblia dice que no paguemos mal por mal. Me hablaba yo con alguien esta semana y me decía, pero mira, y vos ahí seguís siendo así, de esta forma con esta persona. Y le decía, es que no importa lo que esta persona sea hacia mí o haga hacia mí, no me obliga a mí a devolverle igual. Y dice, ¿y por qué te dejas? Mira cómo te habló. Y le digo, pues es así, esta persona así es. Entonces esta otra amistad me decía, ¿y por qué te dejas? ¿Por qué no le? Digo, mira, es que yo no le voy a devolver igual. Y créanme, no es fácil. Por dentro dan ganas de decirles hasta de qué se van a morir sus bisnietos. Pero, pero no es lo correcto. Uno tiene que aprender a callar mejor y decir, no voy a devolver mal por mal, mejor. De hecho, la Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Y cuando luchamos por vencer el mal con el bien, logramos revertir el efecto que las cosas que el diablo levantó en nuestra contra traían. Entonces le arruinamos el plan al diablo cuando logramos devolver bien a cambio del mal que la gente nos hace. Le quitamos toda arma al diablo. Así como que, ¿y ahora qué puedo hacer? No era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba. Pero si tú logras no devolver el mal por el mal que te están haciendo, estás arrebatándole el poder al diablo. Y entonces ya no va a tener efecto. En una oportunidad, eh, yo tuve un problema con mi suegro. Y fue un problema bastante fuerte. Él, pues, en ese entonces estaba totalmente alejado de Dios. Y en iban a ser mi hijo pequeño, Dylan. Y ya habíamos escogido el nombre con mi esposa. Y yo contento llegué a la casa y en eso le digo a mi esposa, ¿ya le dijiste a tu papá cómo se va a llamar el nene? Y solo vi que le cambió el rostro a mi esposa. No me dice, ¿cómo se va a llamar? Me dijo mi suegro. Y le dije, se va a llamar Dylan Ángel Jair, que tiene 3 nombres, ¿no? Pero cuando le dije así, como que yo hubiera dicho saber qué barbaridad, y se transformó mi suegro y empezó a insultar, ¿y cómo es posible eso de Dylan? Y me empezó a insultar hasta con malas palabras. Y yo me empezó a hervir la sangre también, pero dije, no puedo estallar. Y yo le dije, mire, discúlpeme, pero es algo que nosotros vamos a decidir. Y entre todo lo que alegó, hubo un momento que me dijo, pero yo creo que también, como soy el abuelo, tengo derecho a opinar. Exacto, le dije, a opinar. Pero el papá soy yo y su hija es la mamá. Le dije, nosotros vamos a decidir. Usted opine todo lo que quiera, pero la decisión la tomamos nosotros. Justo es así como usted lo dijo. Tiene el derecho de opinar, pero nosotros decidimos. Cuando le dije eso, ya no pude decir más. Y se quedó callado. Y estábamos en la sala y yo me seguí viendo la tele unos 3, 5 minutos
Me levanté y digo, bueno, feliz noche, nos vemos, don Ricardo. Le di la mano, me salí. Mi esposa estaba con mi suegra en el cuarto, yo creo que orando, yo no sé qué estaban haciendo. Y cuando llego a la habitación, le digo a Sandri, vámonos ahorita. Ahorita vámonos. Yo un minuto más no puedo estar aquí. Iba temblando de la cólera de no haber estallado como yo hubiera querido. Entonces, mira, le dije, iba así, vámonos ahorita. Y mi suegra, mire, disculpe a Ricardo, usted ya sabe cómo, no tenga pena llamar, pero yo siempre los he respetado. Y ni de mi mamá acepté que me faltara el respeto como él lo hizo. Feliz noche, le dije, y nos fuimos. Esa noche Sandri iba muy molesta también. Yo le dije a Sandri, mira, un pie en esta casa no vuelvo a poner. Nunca más vuelvo a poner un pie en esta casa. Y la respuesta de Sandri en ese momento fue, yo tampoco, me dijo. No vuelvo a venir a la casa de mi papá. Y cuando ella me dijo así, sentí bien dentro de mí, aquí en mi corazón, que Dios me dijo, "Ch, ch, cuidado". Y en ese momento le dije a Sandy, espérate, le dije. Y íbamos caminando y la paré a media calle. Le dije, mira, tú no puedes ser así. Es tu papá. Yo me hubiera podido aprovechar y decir, ya la hice, ahorita le echo más leña al fuego y vuelvo a Sandra en contra de su papá para que nunca más tengamos que venir a su casa. Pero no, yo le dije, no, un momento, le dije, es tu papá y lo tenés que respetar y lo tenés que honrar. No importa cómo él actúe, él es tu papá y nunca va a dejar de ser tu papá. Y él merece tu honra. No es mi papá. Yo no voy a volver a poner un pie aquí. Pero ese pensamiento no puede ser el tuyo. Es mi decisión, no es tu decisión. Él agarró en contra mía, no directamente en contra tuya. Y cuando le dije así, ya se calmó ella, llegamos a la casa al rato y platicamos y yo seguí en lo mismo. A la mañana siguiente, en- empecé a hablar con Dios, empecé a orar y Dios me habló nuevamente al corazón y me dijo, Lindomar, esa no es la actitud que tú tienes que tener. Y digo, pero si mira, soy tu hijo. Se metió como un hijo tuyo y empecé yo con Dios. Ay, mira, y se atrevió y me insultó y yo soy tu hijo y cómo lo dejaste. Y ya solo me faltaba pedir que cayera un rayo y lo consumiera. Y yo todavía estaba molesto con Dios. Y solo Dios me insistía en, esa no es la actitud que yo espero de ti. Pasaron varios días, de hecho fueron 15 días exactos, en donde lo único, cada vez que yo oraba, lo único que venía a mi corazón era, esa no es la actitud que yo espero de ti. Y no importa de qué le hablara yo a Dios, lo que fuera que le pidiera, lo único que razonaba era, esa no es la actitud que yo espero de ti. Entonces, llegó un día sábado, como a las 11:30 o 12, llamé a Sandra y le digo, ¿dónde estás? Aquí con mi mamá, me dice. ¿Y tu papá? Ahí está también en su cuarto. No muy le hablaba al papá, pero estaba todavía molesta, pero sí estaba ahí. Ah, vaya. Pues un favor, le dije, decirle a tu mamá que no voy a hacer nada de almuerzo. Yo voy a pasar comida, voy a pasar comprando comida y vamos a almorzar ahí en la casa. Vaya, me dijo así extrañada. Y yo pasé a comprar comida china y llevé un montón de comida para que comiéramos porque estaban ellos. Estaba mi cuñado, estaba la esposa de mi cuñado, sus hijas. Y dije, comamos. Y don Ricardo no quería salir de su cuarto. O sea, pues todavía encima de, estaba enojado, estaba dolido. Y yo le digo, decirle a tu papá que venga a comer. Lo fue a llamar, le dije, decirle a tu mamá que le diga a tu papá que venga a comer. Y al final, la regañadientes medio salió, medio todo enojado. ¿Qué tal, don Ricardo? Muy buenas. Tome asiento, coma. Y se sentó, gracias. Y no me volteó a ver ni siquiera a los ojos ni nada, y solo medio comió un poco y dijo muchas gracias, con permiso, se levantó y se fue. Nunca se disculpó, nunca dependió si él se disculpara a yo disculparlo, pero entendí que mi actitud tenía que ser la correcta. Tardé 15 días en entenderlo, pero Dios desde el primer día me dijo, esa no es la actitud que yo espero de ti. Entonces entendí que ante una confrontación, uno tiene que actuar correctamente como lo que uno dice ser. Que si yo digo ser hijo de Dios, pues hijo de tigre con rayitas, pues. Entonces yo tengo que cuidar lo que estoy tratando de transmitir. Si no, dije, pues entonces es cierto, ¿de qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve hablar?
si no lucho contra mi yo interno, si no logro reflejar lo que digo ser. Entonces, muchas veces, no por fuerza, tenemos que esperar a que como tengo la razón, voy a actuar sobre la razón. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, ni siquiera te la lleves de muy pilas en lo que estás pensando. No actúes en base a lo que crees. Entonces dice ese versículo, teme a Jehová y apártate del mal. Pero qué mal el creer que porque tengo la razón puedo justificar mi actitud. No, dice, estás mal, apártate, eso es malo. Por eso ese salmo dice, apártate del mal. ¿Qué mal? El creer que por tener la razón estás exento de cualquier reclamo. No, aunque tengamos la razón, Dios espera que actuemos correctamente. Aunque pudiéramos decir 2 o 3 verdades que callaran a cualquiera, Dios dice, no es el momento de hablar. No es alterando la voz, no es defendiéndote incluso a veces. Entonces no podemos actuar como cualquier persona. Si tú sos una cualquiera, actúa como cualquiera lo hace. Si vos sos un cualquiera, hace lo que cualquiera haría. Si Heidi es cualquiera que haga lo que cualquiera haría. Si mi Mari en Ecuador es una cualquiera que actúe como cualquiera. Pero cuando entendemos cuál es nuestra identidad delante de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. Si yo sé que soy hijo de Dios, pues tengo que actuar como tal. Y aunque a veces duele, aunque a veces frustra, aunque a veces cansa, tenemos que actuar correctamente. Es lo que Dios espera. Vamos a leer otro versículo que está en Santiago, capítulo 1. Ok, Santiago 1, del 19 al 20, en la NBI dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Somos enojados. El enojo da lugar al... El enojo, hay otro versículo en donde dice, enójense, pero no pequen. O sea, como que dice, tenés derecho a enojarte, pero no tenés derecho a pecar. Está bien, enojate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, que hasta incluso tu enojo... Airaos, pero no pequéis. Exacto. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, que ni siquiera tu enojo tiene que tardar tanto. Y termina ese versículo diciendo, no den lugar al diablo. El enojo, un carácter fuera de control, es un portón que el diablo encuentra en nuestra vida para poder entrar. Como dijo mi Mari, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no deis lugar al diablo. Reina Valera. Vuestra cabeza. No, solo dice no deis lugar al diablo. No sé, no sé. Hay una reina de decir vuestra cabeza. ¿Cómo te pongo vuestra cabeza? Voy a buscar esa versión, pero el de Reina Valera dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, es precisamente que inicialmente dice airaos, pero no pequéis, y era lo que yo estaba parafraseando. Enójense, va, está bien, tenés derecho a enojarte, pero no, aunque tu enojo sea justificado, no tenés derecho a pecar por ese enojo. Entonces, puedo yo enojarme mucho, pero no tengo derecho a pecar. Está bien, me enojo, pero no voy a pecar porque me enoje. Y tampoco voy a hacer extenso mi enojo, porque no es correcto. Entonces tenemos que cuidar esas áreas. Muchas veces nuestras palabras actúan más rápido que nuestros pensamientos. Nuestra boca es más rápida que nuestro cerebro. Y cuando sentimos, ya lo dijimos. Y eso es falta de dominio propio. La Biblia dice que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos aprender a dominarnos, a dominar nuestros pensamientos y a dominar nuestras palabras. Y por lo general, cuando nuestras palabras se nos adelantan al cerebro, nos metemos en problemas. Veamos. Las provocaciones que las personas nos hacen no pueden empujarnos a olvidar que nuestro estándar tiene que ser más alto. No podemos actuar como todos. La provocación, la discusión, la confrontación que alguien quiera traer a nosotros no
puede hacernos olvidar que Dios espera que tengamos una actitud más alta, una posición mejor. Y no porque yo me crea más que nadie, sino que no puedo estar a la misma altura de aquellas personas que por sus emociones están siendo influenciadas por el diablo. Si yo soy hijo de Dios, no puedo estar a la misma altura, en el sentido no que yo sea más, sino en el sentido que no puedo ponerme a discusión en el mismo plano. No puedo, no debo. Entonces, la confrontación que alguien traiga a mi vida no tiene que sacar, como muchos dicen, se me salió el apellido. No, no puede ponernos en ese plan. Tenemos que saber que Dios espera que nos movamos en un estándar diferente, que nuestro estándar tiene que ser diferente. Y de hecho, el estándar de un hijo de Dios no es el mismo que alguien que no teme a Dios. No puede actuar igual, no debe actuar igual. Ni siquiera diría yo por accidente. A veces resbalamos, a veces caemos, a veces las piernas nos traicionan y nos hacen tropezar, pero no, nuestro estilo de vida no puede ser ese. Como hijos de Dios, Él espera que nuestra actitud sea la correcta. Por eso Él nos dice que Él nos hace una nueva criatura. Exacto, así es, mi Mari. De hecho, en otro versículo dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y en el caso de una mujer, pues despójense de la vieja persona, pues. Delmi, te tenés que despojar de la Delmi de antes. Y solo es un ejemplo bien sencillo. Si tú fueras la misma Delmi de hace 10 años, no tendrías no podrías sostener lo que ahorita tienes. Si tú fueras la misma persona de hace 5 años, de hace 15 años, no podrías, no te sería fácil o no vas a poder sostener lo que Dios quiere poner en tus manos. Por eso tenemos que dejar esa persona atrás, dejar atrás todo eso. Porque para poder resistir los ataques del diablo, hasta el diablo utiliza tentaciones que trae a nuestra vida. Vamos a leer otro versículo, que está en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, palabra de Dios para todos. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Hay que ser agradecidos. Y de verdad, haciendo una pausa, el verdadero agradecimiento no es del diente al labio. No es, gracias, Señor. No, no, no. Gracias por los... No, no. El verdadero agradecimiento es un estilo de vida. Cuando una persona es agradecida, es algo que vive, no es algo que dice. El agradecimiento no es algo que se dice. El verdadero agradecimiento no es algo que se dice en una palabra, en una canción, en un poema. Es algo que se vive, no que se vive un momento, que se vive. La persona que es agradecida vive siendo agradecida. La persona que es agradecida no es que de vez en cuando recibe algo bueno, no, se agradece, no. La persona que es agradecida vive en agradecimiento. Y la persona que es agradecida hasta sabe reconocer que detrás de las cosas malas, Dios tiene el control y agradece por eso. Por eso la persona que vive siendo agradecida se basa también o dirige sus pasos por aquel versículo que dice que todas las cosas son para el bien de aquellos a los cuales, dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Es a esos a los cuales Dios ha escogido, a los cuales Él predestinó. Entonces, necesitamos vivir en agradecimiento. Y este versículo lo voy a volver a colocar. Dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten. O sea que necesita. Esta persona es alguien que necesita algo, no es que ya lo tiene todo. Pero aún teniendo necesidad, agradezcanle siempre, dice. Entonces se dan cuenta que no solo se agradece cuando se tiene, se agradece cuando hace falta. Porque aquí dice, pídale al Señor lo que necesite. O sea que yo necesito algo, sí, pero aún necesitando tengo que ser agradecido. Sigo leyendo, en el 7 dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz, lo que puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Tenemos que vivir en agradecimiento y tenemos que saber que la paz de Dios, si hacemos esto,
La paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, cuando tengamos un sentimiento y que nos quiera jugar, hacer trampa, la paz de Dios nos va a ayudar. Dice, porque ustedes pertenecen a Cristo. Ah, tengo una identidad, tengo un dueño, ya sé de quién soy. Yo no me pertenezco a mí, ni a mis papás. No, yo le pertenezco a Dios y tengo que actuar no conforme a mis papás me enseñaron, sino conforme a lo que Dios espera de mí. Ante la circunstancia que yo viví con esa discusión con mi suegro, por algo tan absurdo como el que no le gustó el nombre que le puse a Dylan, y ahora Dylan le dice, cabal, con, ante esa circunstancia, si yo me hubiera basado en tal vez lo que aprendí de mis papás, se hubiera hecho un gran despelote en esa casa. Si me hubiera basado en lo que yo hubiera querido, me hubiera aprovechado cuando Sandy dijo, yo tampoco vuelvo a poner ese pie. Y a los días yo me no, que no, pues, no, ¿verdad? Pero yo me hubiera podido aprovechar, pero no era tampoco lo que yo hubiese querido. No se trataba de lo que a mí me hubiera hecho sentir bien, sino se trataba de lo que Dios quería. En ese momento, lo único que alcancé a comprender era, momento, Sandri, es tu papá, él merece respeto, él merece honra, él merece que no te pongas en ese plan, no importa cómo sea. Que la Biblia manda que honremos a nuestros padres, no importa cómo sea. Entonces yo hubiera podido actuar en mí, en mis deseos, pero no. Y ya, me tardé 15 días, pero desde el primer día Dios me estaba hablando y tardé 15 días en decir, está bien, me rindo, no hay problema. Ya entendí, no podemos hablar de nada, tú cada vez que quiero platicar contigo me decís lo mismo, está bien, voy a actuar correctamente. Y sin irle a decir, suegro, lo perdono. No, sin ir, entré llevando comida, riéndome, molestando como siempre, bromeando, y aunque nunca se disculpó, pues para mí nunca fue necesario. Desde ese día, ya poco a poco le fue pasando y yo siempre siendo el mismo con él y mantenemos una relación, considero yo, buena y considero yo sana. Nos reímos, molestamos, bromeamos. Cuando él necesita que yo lo ayude en algo, yo lo ayudo. Si yo necesito su apoyo en algo, él me apoya. Entonces, luché por a los días actuar correctamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que la paz de Dios puede guardar nuestros pasos cuando de verdad queremos agradarlo a Él. Ahora, no enfrentar todas las batallas no es rendirse o no es aceptar que voy a perder, no es aceptar que alguien me ganó en una batalla o en una confrontación y que tal vez por encima de la verdad, mejor prefiero darle la razón, no, sino es elegir actuar según mi identidad en Cristo. Cuando yo evito una confrontación, que si es necesario evitarla, es porque estoy prefiriendo actuar bajo la identidad que yo tengo en Cristo. Si yo soy hijo de Dios, se me tiene que notar hasta en medio de una pelea. Si yo me voy a enojar con mi esposa y vamos a discutir con mi esposa, no se me puede olvidar que soy hijo de Dios. Hasta el día de hoy yo tengo un orgullo santo, le vamos a decir. Nunca, nunca en la vida, nunca, desde que éramos novios, nunca le he dicho, sos una tonta, sos una, mucho menos utilizar malas palabras. Nunca, nunca se lo he dicho. Nunca le he dicho ni siquiera que sos una tonta. Me han dado unas ganas de ganar. No, sí lo pierda. No, me pueden dar muchas ganas de gritar, de insultar, tal vez. Y hasta a veces decir dos, tres cosas, tal vez hasta bien dichas. Pero voy a herirla. Entonces, tengo en mi corazón ese récord y espero nunca romperlo. Ni siquiera un insulto, mucho menos levantarle la mano a mi esposa. Para hablar. No, me rindo, me rindo. Levanto la mano, pero para pedir auxilio, por favor, que alguien venga. No, hasta el día de hoy tengo ese récord, si lo podemos ver así. ¿Ya? Y llevamos 18 años de casados y 2 años de novios, más 1 año y centavos de amigos. Pero en todo este tiempo nunca le he dicho ni siquiera eres una tonta, eres una babosa o eres una, no sé, mucho menos un insulto con malas palabras, nunca.
¿Por qué? Porque yo digo, voy a herirla. Yo puedo tener derecho a enojarme y puedo tener derecho y de hecho, pues como toda pareja, de repente pues hay discusiones, pero yo tengo que actuar en base a lo que yo digo que soy, no en base a lo que yo pienso que tengo la razón. En verdad. Vamos a leer otro versículo que está en Proverbios. Hoy sí leímos varios, pero creo que es alimento. Dice Proverbios 18:21. En la Nueva Traducción Viviente dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yo creo que ayer lo hablamos, ¿verdad, Tony? La lengua tiene poder. Lo que decimos tiene mucho poder. Alguien por ahí decía, tú eres amo de tus pensamientos, pero eres esclavo de tus palabras. Y a veces decimos, voy a hacer tal cosa y no lo hacemos, pero nos volvimos esclavos de nuestras propias palabras. De hecho, parte de uno agarrar un compromiso es cuando querrás hacer algo, decirlo. Porque si ya lo dijiste, te vas a ver obligado a responder ante tus propias palabras. Si quieres hacer algo, decirlo y así la gente va a saber, va a escucharte y eso te va a empujar a cumplir, porque somos amos de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son nuestros esclavos, si lo vemos así, pero nosotros somos esclavos de nuestras palabras. Este versículo dice que los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Uno tiene que medir porque en la lengua hay vida y hay muerte. Alguien que no logra controlar su lengua puede meterse en muchos problemas, porque nuestras palabras pueden destruir o pueden edificar a alguien, pueden herir o pueden sanar. Nuestras palabras pueden dejar un muy bonito recuerdo o un muy mal recuerdo. Entonces nuestras palabras tienen que tener una medida. No No nos... solo las palabras, sino las actitudes. Sí, nuestras actitudes, pero algunas veces, hablando de actitudes, si yo vengo y, y en una discusión alguien viene y yo le doy una bofetada, mi actitud fue, darle. Se pone colorado. ¿Cómo se quita eso? Con un poquito de hielo y ya estuvo. Pero mis actitudes más mis palabras dieron una bofetada aquí adentro. ¿Y cómo le voy a poner hielo al corazón? Aquí puedo echarme algún ungüento, pero ¿qué ungüento le echo al corazón? Mis actitudes pueden a veces ni siquiera ser tan fuertes como mis palabras. Eso pasa mucho en los matrimonios. Las palabras van más allá que una actitud incluso. Y una palabra puede herir más que una mala actitud. No quiero decir, entonces tengamos malas actitudes, no, pero voy a que midamos nuestras palabras. Vamos a leer otros versículos. Esto está en Santiago 3, del 2 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Si pudiéramos dominar la lengua, dice, seríamos perfectos. Dice, podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, dice, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y en el 7 dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó, a su imagen, a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Podemos domar toda clase de animales, pero la lengua hay que aprenderla a domar. Tenemos que aprender a medir nuestras palabras.
Podemos ser instrumentos de Dios o del diablo. Y eso va a ser nuestra decisión. Yo un consejo, y lo iba a traer. De hecho, ya estaba en mi mente hacerlo. Iba a traer unos papelitos para regalarles. Te los voy a traer a la próxima. Y a los que están conectados lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo impriman y lo carguen con ustedes. Y así todos aquí vamos a cargar eso en la billetera, el bolso. Y es solo por ese día, solo por hoy, va a decir, voy a ser instrumento de Dios, no del diablo. Entonces, cuando estés en una discusión, vas a sacar ese papelito, lo vas a leer y se lo vas a enseñar a la otra persona. Vas a ver el papelito y vas a decir, solo por hoy, voy a ser instrumento de Dios, no del diablo. Entonces, cuando estés en una discusión, se lo enseñas a la persona con la que estás discutiendo y esa persona podrá escoger lo mismo, ser instrumento de Dios o del diablo, pero por lo menos tú no lo vas a hacer. Y iba a traer esos papelitos impresos, pero ya no me dio tiempo, ya cuando venía me recordé. Entonces, tenemos que cuidar nuestras palabras y la intención detrás de nuestras palabras. Tenemos que cuidar lo que decimos, pero también por qué decimos lo que decimos. Podemos ver un ejemplo de la serpiente con Eva nuevamente, si volvemos a ese ejemplo. Así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol, le dijo la serpiente a Eva. En la plática que tuvieron, dijo, o sea que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Ya imagino a la serpiente con sus colitas. Y, y no, en realidad, no era una mentira total. No era una mentira total lo que el diablo vino a decirle a Eva. Lo que estaba haciendo era una pregunta que generaba confusión en Eva. Porque no fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo, de todo pueden comer, pero de este árbol, este es mío, este no lo toquen. El diablo quería generar una confusión en Eva. Entonces, o sea que no pueden comer de nada. No, bien, solo de ese árbol. Lo que el diablo quería era confundir, lo que el diablo quería era distraer. Lo que el diablo quería era desviar y hasta el día de hoy sigue siendo la misma artimaña y utiliza a muchas personas. A veces utiliza familia, a veces utiliza amistades, a veces utiliza a la persona en la que más confiamos para influenciarla, para desviarnos y tenemos que cuidar eso. Vemos a Jesús llamar Satanás a Pedro, pero después le llamó amigo a Judas. Porque te decía, no precisamente el que te dice querer ver el bien, está guiado por Dios. Pedro le dijo, ay, no, pobrecito, no vayas, te van a crucificar. No, pero es que esa es la voluntad de Dios. Y del otro lado estaba Judas, que lo entrega, y a él le dijo, amigo, porque Judas, independientemente de su actitud, pero estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, Jesús tuvo la sabiduría para identificar la verdadera fuente del problema. Cuando Pedro le dijo, no vayas a la cruz. Tuvo la sabiduría y el discernimiento para entender cuál es el problema y tuvo también la autoridad para decirle, apártate de mí, tú no estás viendo las cosas que Dios ve, tú no estás comprendiendo el plan de Dios, tú lo que quieres es desviarme de lo que Dios tiene para mí. Entonces, no seamos tan impulsivos. El diablo se alimenta de nuestra impulsividad, de nuestras palabras impulsivas. De los resultados de nuestras palabras impulsivas, el diablo se alimenta y se goza. Entonces tenemos que aprender. Y si tal vez en algún momento impulsivo dijiste algo y funcionó bien, lo que estás haciendo es creer que siempre que te dejes llevar por tus emociones, todo va a funcionar bien y no es verdad. Cuando nosotros respondemos de una forma pacífica, le arruinamos el plan al diablo. Entonces tenemos que aprender a medirnos. Ante diferentes circunstancias debemos preguntarnos, ante diferentes confrontaciones o discusiones, tenemos que detenernos un momento y preguntarnos, ¿esto que voy a hacer o esto que voy a decir alimenta y fortalece mi identidad en Cristo? ¿O lo que está alimentando es mi ego, mi orgullo? ¿Con cuál de los dos voy a crecer? Si lo que voy a hacer, lo que le voy a decir, por ejemplo, a Tony, ¿esto va a glorificar a Dios? ¿O solo me va a hacer sentir bien a mí? Y voy a decir, pero se lo dije, en su cara se lo dije. ¿Eso va a alimentar mi identidad en Cristo o va a alimentar mi ego? Entonces, si va a alimentar mi ego, mejor no lo digo. Porque yo tengo que menguar para que Cristo crezca. No se trata de ganar una discusión, sino se trata de actuar conforme a lo que decimos ser, hijos de Dios.
Si yo digo ser hijo de Dios, debo actuar como tal. Entonces, yo quiero terminar invitando en esta hora a que analicemos nuestras palabras siempre. Que le pidamos a Dios la sabiduría para hablar, que le pidamos a Dios la sabiduría para responder. Te repito, no toda batalla tenemos que pelearla. Hay peleas, hay batallas que no tenemos que enfrentar. Hay batallas que es preferible salir huyendo. Como dice un dicho, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Hay batallas que es preferible no, no, no pelearlas. Yo le decía a alguien esta semana, no tengo ya las ganas, no tengo el tiempo y tal vez no tengo ni las fuerzas de querer convencer a alguien a que piense como yo pienso. Tal vez me decepcionó su actitud, pero yo no tengo ni las ganas, ni las fuerzas, ni el tiempo. Mejor que sea como él quiere ser o ella quiere ser, y yo no voy a perder tiempo en convencer o insistirle a alguien que cambie cuando no quiere cambiar. Entonces, yo creo que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a actuar con sabiduría ante las dificultades, ante los pleitos, ante las discusiones, las confrontaciones que X persona pueda venir a traernos y entender que nuestra lucha no es contra esa persona, nuestro enemigo no es esa persona. Si en una pareja de esposos viene tu esposo y te habla mal, no es tu enemigo tu esposo, es el diablo que está influenciándolo para hacer actuar así. Amén, amén. Amén, dice mi Mari. O Aleluya, viceversa, aleluya. es tu Amén, esposa quien te hermano. habla mal, Gloria no a es tu Dios. esposa tu enemigo, es que se dejó influenciar por el diablo. Para Adán, Eva no era enemiga, el verdadero enemigo la convenció de fallar. Entonces, no, eso tenemos que entender, nuestra lucha no es contra la persona, es contra lo espiritual que está influenciando a esa persona, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar orando, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en lo correcto y siendo o demostrando lo que decimos que somos, hijos de Dios. Amado Padre, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de hablarle a mis hermanos, Señor, a mis amigos, a mi familia, Señor. Te ruego, Padre Santo, yo intenté hablar al intelecto, te suplico, termina tú de hablar al corazón y dar el convencimiento, Espíritu Santo, para que hayan cambios verdaderos que como hijos tuyos necesitamos aplicar a nuestra vida. Un verdadero hijo tuyo no es aquel que pasa más horas en la iglesia o que lee más versículos o Biblia o el que se sabe más coritos, Señor. Un verdadero hijo tuyo es aquel que actúa como tú esperas que actúe, Señor. Perdóname, Señor, porque yo mismo, Señor, esta palabra a mí me habló fuertemente y te ruego que me des la sabiduría para dirigir mis pasos, para dirigir mis pensamientos, para detener mis palabras, Señor. Y si no voy a glorificarte en lo que voy a decir, por favor, hazme callar, Señor, para poder detenerme y no herir a alguien, no decir algo que no debía, no decir algo que no tenía que comunicarse. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido así, mi Dios, que traigas esa misma guianza a esta casa, Señor, que ha abierto las puertas para que entre tu palabra, Señor. Por favor, mi Dios, trae la sabiduría para cada frase, para cada palabra, para cada expresión, Señor, que pueda, en el caso de Tony y Silvia, Señor, dirigir hacia su familia, hacia sus hijas, Señor, hacia su yerno, hacia sus nietos. Por favor, mi Dios, dale la sabiduría que necesita. Ayuda a los Padres Santos a que pueda reflejarse, Señor, que de verdad, Señor, han decidido un cambio en sus vidas, mi Dios. Te lo ruego, Padre Santo, por favor. Bendice grandemente este hogar, bendice grandemente esta mesa, Señor. Bendice así a mis sobrinas, Señor, en donde están ahorita, Padre, por favor. Atráelas a ti con lazos de amor, te lo suplico. En el nombre de Jesús, envía ángeles a que les guarden, a que les protejan en todo, Señor. Que proteja a esta familia, que protejan los bienes de esta familia, las cosas que tú les has dado, Señor, y las cosas que vienen en tus manos para ellos, Señor, por favor, que vengan en protección tuya, amigo. Bendigo grandemente a Estuardo, Señor, y a Delmi, Señor, así a su hogar, sus hijos. Te ruego, Padre, háblales. Te suplico, mi Dios, háblales. Convénceles. Atráelos. Haz tu obra perfecta en ellos, Señor. Así bendigo la vida de Ángela, Señor.
Te doy gracias por su casa, Señor, por su vida, por su familia. Te suplico, mi Dios, que hagas una obra perfecta, mi Dios, en ellos, en toda la familia de Ángelas, para que tú puedas glorificarte y resplandecer sobre ese hogar. Pongo en tus manos, Señora, a Germania, Señor, para que hagas tu obra perfecta, Señor, que en ningún momento se sienta sola. Germania dice, Señor, que Él está contigo, Él ha cuidado de ti. No tienes por qué sentirte sola, no tienes por qué sentirte que nadie te apoya. Lo has sentido últimamente, te has sentido sola. Pero dice el Señor, yo estoy contigo. Yo no he salido corriendo de esa habitación. Yo no he salido corriendo de ese hospital. Yo estoy contigo. Padre Santo, pongo en tus manos, Señor, a Fabi y a Esther, Señor, y a sus hijas. Te ruego, Señor, por la sanidad de Esther, Señor. No dejaré de clamar por su sanidad hasta que esté hecha, Señor, hasta que esté restaurado todo su organismo. Por favor, mi Dios, para gloria y honra tuya, Señor, un milagro más te pedimos. Haz tu obra perfecta en ellos, por favor. Trae la sanidad, la restauración que ellos necesitan, Señor. La unión que como pareja, Señor, tú esperas, Señor, que tengan ellos. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, mi Dios, haz tu obra perfecta también, Señor, sobre Guadalupe, Señor, sobre su hogar, sobre su economía, Señor, sobre su familia. Yo te lo suplico, mi Dios, haz tu obra perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, pongo en tus manos a Heidi, su hogar, Señor, bendíceles grandemente, abre puertas, abre nuevos negocios para Heidi, mi Dios. Te agradezco también por la vida de Luis Vega, Señor. Por favor, mi Dios, un testimonio más, Señor, en su hijo, Señor, en su hogar, en su familia. Te lo ruego, mi Dios. Un testimonio más, por favor, mi Dios. Solo deseamos glorificarte, mi Dios. Solo deseamos ver un testimonio más para poder tener una razón, una excusa más para agradecerte, Señor. Por favor, mi Dios, si pongo en tus manos a María, a su hogar, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Haz tu obra perfecta en cada uno de ellos, Padre. Y por favor, glorifícate en su economía, en su hogar, así con Silvia Rodríguez también, Señor, la pongo en tus manos. Te agradezco, Señor, por esta tarde. Ha sido bueno, ha sido misericordioso, Señor, y sin merecerlo nos has alcanzado. Gracias, bendito Dios. Amén, amén. Y todos decimos, Amén, amén, hermano. Hermano, amén, pastor. Silvita. Amén, Silvita. Dios me Amén, le amén. bendiga, Pastor Lindomar. Un abrazo a la distancia desde Ecuador. Guadalupe, Amén, lindo, bendiciones. amén. Hermosa palabra, Gracias, mi Mari. hermosa Gracias, palabra bendiciones. que nos refresca. Quisiera compartirles algo que me pasó a mí hace muchos años y yo tenía un problema bien grande y yo llamé a una amiga, hermana en Cristo, y la llamé fue para pedirle un número de teléfono de un contacto. Y me dice, ¿y por qué, hermana, usted me pide ese número de teléfono? Y yo le expliqué mi problema. Entonces ella me dijo estas palabras, nunca me acuerdo, tú estabas predicando y me acordaba de ella. A ver, María, usted no dice, ¿qué no me dice? Usted es la hija de Dios, la hija del diablo. Y yo me quedé pensando y dije, no, pues yo soy la hija de Dios. Bueno, los hijos de Dios no piensan como usted está pensando. Los hijos de Dios no es, me dio de todo. Y tu Exacto. prédica me recuerda eso, sí. Tenemos que Excelente. andar como hijos de Dios mismamente. Como Así buen es, mi padre Mari. nos enseña mucho en su palabra, pues y entonces tenemos que ser obedientes y cumplir como Él nos manda a hacer. Gracias, Así es. lindo. Dios te bendiga, mi Mari. Saludos a todos Amén, ahí. amén, amén. Amén, Luis, pastor. Gracias por su bendiciones. enseñanza. Excelente, Luis. Gracias. Gracias, Gracias. Luis. Bendiciones a todos. Cuídense bastante. Estamos siempre en comunicación. Si Dios lo permite, la próxima semana nos volvemos a reunir. Y por favor, ayúdenme a que este grupo crezca para que la palabra llegue a más personas. Esta prédica se va a subir a YouTube. Ahí vamos a compartir el link para que puedan compartirlo ustedes con sus contactos. Y dile, Lo mira, que ya pasa viste es la que prédica. acá en Ecuador estamos de carnaval, de feriado, entonces la gente se ha ido a feriarse. Ah, vaya, qué chulos. Vamos a llamarle la atención a varios que tendrían que estar aquí entonces. No, pero esta prédica, si no la oyeron, que la oigan. Ustedes saben que todos necesitamos palabra continua, entonces compartan este link que se va a compartir con ustedes más adelantito para que pueda llegar esta palabra a todas las personas. Nos vemos la próxima semana entonces. Dios les bendiga grandemente y que la bondad de Dios esté con ustedes.
Amén. Amén, amén, Pastor Lindomar. Bien, feliz tarde. Nos vemos.